Le damos un saludo muy especial al doctor Luis Fernando García Moreno, profesor emérito, Universidad de Antioquia, profesor titular del Instituto de Investigaciones Médicas, Facultad de Medicina de esa misma universidad, médico de la universidad, donde también recibió el grado de magíster en microbiología médica, con experiencia postdoctoral en inmunología. Se ha desempeñado como director científico de la sede de investigaciones universitarias de la misma universidad, miembro de la Academia de Ciencias y exaltado por toda su labor y su historia. Bienvenido y es un honor, doctor Luis Fernando. Muchas gracias, senador Arguello. En primer lugar, agradecerle a usted y felicitarlo por el éxito de esta audiencia pública que indudablemente pone unos temas bien relevantes para el país y en general para el mundo en este momento. Yo quisiera, en esta intervención, tocar algunos temas que ya han sido traídos durante la audiencia por algunos de los participantes, principalmente aquellos que vienen de la academia, y finalmente tomarme un par de minutos para contestar la pregunta que hacía el senador Roy Barreras sobre las pruebas serológicas, dado que esa es pues mi especialidad. Pero para empezar quiero citar al dramaturgo inglés, el famoso dramaturgo inglés George Bernard Shaw, que era famoso no solamente por sus obras de teatro, sino por algunas frases muy ingeniosas que sacaba, y una de ellas decía: las epidemias han hecho más que los gobiernos por el devenir de nuestras naciones. Esa frase cobra hoy una absoluta vigencia, y esta reunión lo confirma. Estamos acá porque ha habido una pandemia, porque si no hubiera COVID-19 posiblemente no estábamos discutiendo estos temas a profundidad, estos temas de importancia para el país. Tratar estos temas pensando en generar política pública exige también pensar en grande, a largo plazo, pensar en forma sistémica, pensar más allá de un periodo presidencial o legislativo. Y en el caso particular que hoy nos convoca, la seguridad farmacéutica, yo quisiera enfatizar que no hay seguridad farmacéutica si no hay seguridad científica. Y esta seguridad científica no existe si no hay ciencia básica. Pongamos el caso del COVID-19, pero pudiera ser el de cualquier otra de las enfermedades que han mencionado los que me han antecedido en el uso de la palabra, enfermedades que tienen toda la relevancia de salud pública. Ya nos hablaba la doctora Carolina del cáncer, el mismo senador Barrera nos hablaba de la desnutrición, del hambre como problema de salud pública. Hemos hablado de Chagas, de la malaria, de la tuberculosis. Cualquiera de ellas pudiera ser un ejemplo para estas discusiones. Pero esta pandemia, por lo rápido y por los efectos que ha tenido, sabemos que ha estremecido todos los sistemas de salud del mundo, pero también las economías. Y ha estremecido, como ya lo mencionaba Clemente Porero, a todos los países, incluyendo aquellos que tienen los mayores recursos científicos, tecnológicos y, por supuesto, económicos. Lo vimos en el caso de China, en donde se inició la pandemia, en Europa, cómo golpeó sistemas de salud y economías como la de Italia, como la de Francia, como la de España, la del Reino Unido, y más recientemente lo que está pasando en Estados Unidos y en nuestro continente, lo que está ocurriendo en Brasil. La respuesta en todo lo global ha sido variable. Casi todo se ha llegado eventualmente que tener restricciones en la movilidad, espaciamiento social, cuarentena, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de la infraestructura hospitalaria. Todas ellas son absolutamente necesarias para enfrentar la crisis. Sin embargo, ante la pregunta de hasta cuándo tendremos que mantener estas medidas, la respuesta es hasta cuando tengamos un medicamento antiviral o una vacuna. O sea, hasta cuando la ciencia nos dé las herramientas eficaces para lograr el tratamiento de la infección o su eliminación. Y esto, como lo han dicho también algunos de los expositores, puede tomar un tiempo todavía impredecible, pero seguramente no es inmediato. ¿Por qué? Porque para lograrlo se requiere investigación fundamental sobre la biología de la infección, sobre el virus, conocer su genética,
su estructura, de tal manera que podamos identificar los posibles blancos terapéuticos y las moléculas del virus que pueden inducir la respuesta inmune del hospedero. La cual, esta respuesta hay que estudiar detalladamente para garantizar que tendremos una respuesta efectiva y una memoria duradera. No hay que olvidar que los coronavirus volverán. Ya tuvimos en la década de los 2000, tuvimos el SARS, a principios de la década pasada tuvimos el MERS, ahora tenemos el COVID-19 y seguramente en el futuro tendremos otros coronavirus de alta patogenicidad para el humano. Y todo eso es ciencia básica. Para poder resolver esto en términos mucho más duraderos, mucho más fundamentales, necesitamos investigación básica. Yo me alegré muchísimo, y ya lo traía también a colación Enrique Forero y Hernán Jaramillo, la expresión del ministro de Industria, José Manuel Restrepo, diciendo que necesitábamos ciencia básica, que necesitábamos investigación fundamental. Créame que después de estar muchos años moviéndome, haciendo ciencia en el país y participando en muchas reuniones, nunca había visto una manifestación tan clara a favor de la investigación básica por un alto miembro del gobierno como la que hizo José Manuel Restrepo. De tal manera que es necesario desarrollar esta investigación básica si queremos tener una industria, no solo la farmacéutica, sino también la biotecnológica y todas las otras que se han mencionado en esta audiencia, que abarque la producción de insumos diagnósticos y de investigación sólida, creativa e innovadora que nos lleve a la seguridad que buscamos. Esto no se logra con convocatorias que deben presentar resultados en 6 meses, como la Cienciatón que tuvimos recientemente. Es pues necesario pensar en políticas de ciencia que aseguren el fortalecimiento de la investigación básica, la investigación fundamental, la formación de científicos a todos los niveles, la adecuada dotación de las instituciones, la financiación estable de proyectos ambiciosos y de largo aliento, la eliminación de un gran número de barreras burocráticas y los canales de comunicación, facilitar los canales de comunicación con la industria. Quería finalizar recordando una frase de Pasteur, otro que era famoso por sus frases, que decía: las ciencias aplicadas no existen, existen las aplicaciones de la ciencia. Finalmente, quería hacer unos comentarios a la pregunta del senador Roy Barreras, ya que los otros 3 inmunólogos que participaron en esto ya lo hicieron, es sobre las mal llamadas pruebas rápidas, que son pruebas serológicas. En estas pruebas lo que se hace no es identificar el virus, sino la huella que deja el virus en quien ha padecido la enfermedad, o sea, la huella inmunológica, los anticuerpos o otro tipo de reacciones inmunológicas. Realmente ha habido mucha controversia sobre la utilización de estas pruebas y es claro que no reemplazan a las pruebas moleculares como el RT-PCR para la identificación del virus, para la identificación de la infección activa. Sin embargo, son muy útiles. Y la Asociación Colombiana de Inmunología, COI, ya ha sacado 2 consensos públicos tratando de explicar una posición y cuál puede ser la utilidad de estas pruebas serológicas en la situación que vivimos. Como decía Moisés Wasserman, el conocimiento en estas cosas es público. Conocemos el genoma del virus, conocemos sus principales proteínas, conocemos la secuencia de aminoácidos de esas proteínas, conocemos cuáles del segmento de esas proteínas son los antígenos que inducen la producción, le inducen la respuesta inmune, inducen la producción de anticuerpos, algunos de ellos bloqueadores. O sea, tenemos todas las herramientas, senador Roy Barreras, para producir pruebas serológicas y en el país se pudieran hacer. ¿Cuál es el problema? Primero, que ha habido mucha inconsistencia en el mundo porque se han utilizado o diferentes antígenos o diferentes plataformas y por lo tanto la sensibilidad y la especificidad de esas pruebas no ha sido muy reproducible. Entonces, ahí habría un trabajo muy específico que hacer, es tener una buena selección de antígenos, una buena selección de una plataforma y saber para qué se la va a utilizar. No se la puede utilizar para el diagnóstico de la infección activa,
pero sí nos puede servir muchísimo para establecer cuál es la seroprevalencia, o sea, para saber qué tanto se ha diseminado la infección en una población, y ya el Instituto Nacional de Salud está trabajando en ese sentido, entender cómo se ha difundido y entender cuándo vamos a lograr llegar a eso que se conoce como inmunidad del rebaño. De tal manera que esa es una cicatriz que nos deja la infección y que nos va a permitir seguir estudiándolo una vez que haya pasado el pico de la infección, de que haya pasado la parte epidémica. Y una anotación reciente, la semana pasada envié a publicación una revisión muy extensa sobre la respuesta inmune en el coronavirus, y me llamó la atención algo que es interesante, el poco interés que se le ha dado a estudiar la inmunoglobulina A. El senador Barrera mencionaba la IgG y la IgM, pero es que hay otra inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A, que está en las secreciones, que es una defensa muy importante para impedir que los virus se peguen a las mucosas. Y este es un virus que entra por la mucosa respiratoria. Entonces, si alguna cosa pensaría yo que estudiar en este momento y que pudiera ser útil inclusive para desarrollar pruebas diagnósticas en cosas tan simples como la saliva, sería la detección de la inmunoglobulina A secretoria. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones al senador Duque y a todos los participantes.